como el Chato, alcalde de Loja. No, perfecto. No, si eso que uses mi apodo me permite ahorrar en pintura, pues. Bueno, vamos. A ver, el artículo 264 de la Constitución de la República establece lo siguiente. Leo, los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determina la ley. Ok, paso al numeral 6 del artículo 264. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. De la simple lectura de este artículo y de este numeral, se concluye que la transferencia o que la competencia exclusiva de tránsito y transporte es de responsabilidad exclusiva del municipio, por tanto sería obligatoria. Pero sin embargo aquello, y aquí te quiero preguntar, Chato, es lo siguiente. El artículo 7 de la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, resolución número 100-2014 ANT, dice lo siguiente: conforme las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los gobiernos autónomos descentralizados, y aquí está la clave, que hayan asumido la competencia, fijarán las tarifas por los servicios de transporte terrestre, público, intercantonal, urbano, puntos suspensivos. Aquí no está el argumento del alcalde Nebot para no asumir esa responsabilidad de revisar e incrementar las tarifas en el caso que sea necesario, porque él no ha asumido aún la competencia de tránsito y transporte. Bueno, Jaime Nebot es abogado, también. Y debe saber que una resolución del Consejo Nacional de Competencias no modifica para nada lo que manda la Constitución y lo que manda la ley, es decir, el COTAD. La Constitución dice clarísimo, entre las competencias exclusivas de los municipios está la de planificar, regular y controlar el tránsito y transporte en su jurisdicción cantonal. Y esto no es ninguna novedad. Esto viene inclusive de constituciones anteriores. Antes de que exista el Estado ecuatoriano ya existían los municipios. Y que yo sepa, los municipios tenían como competencia siempre el control de la vía pública, del espacio público. ¿Y qué otra cosa será tránsito que no sea uso y ocupación de la vía pública? De manera que eso siempre fue competencia municipal. Pero claro, nos fuimos acostumbrando a que poco a poco el gobierno central vaya haciéndose cargo de todo y vaya concentrando en esta macrocefalia sectorialista casi todas las competencias. Y los municipios comenzaron también a acostumbrarse a que había que asumir aquellas cosas que resultan políticamente rentables. Asumir. Entonces, asumir educación, no, porque yo no me meto en los líos con la UNE. Allá que se mete el gobierno. Asumir salud, peor. ¿Qué hago en materia de educación? Reparto libritos, reparto computadoras, acomodo canchas. ¿Qué hago en materia de salud? Pues reparto medicinas, hago... Gracias. Pero entonces, yo en esto de tránsito, me ha dado el barullo respecto del tránsito, querido amigo, pero hay un montón de competencias que están aquí. Pero más allá del tránsito, la polémica está en el transporte. Claro, se ha armado el barullo este rato por el transporte. Se ha armado el barullo. Okay. Por las tarifas. Porque, claro... Mi querido Chato, esto no es un espacio político contratado, esto es una mesa de debate donde Luis Fernando Torres le están prestando la Constitución del asambleísta. Voy donde Luis Fernando Torres. El argumento del Chato, es decir, la obligatoriedad está dada en la Constitución de la República, dice el Chato Castillo, sin perjuicio de lo que dice el artículo 7 de la resolución 100 de la Agencia Nacional de Tránsito. Pero por otro lado, me permito interpretarlo. Estaría diciendo con sus palabras, y lo estoy leyendo entre líneas y lo estoy interpretando, es aquellos que defienden la descentralización ahora son grandes concentradores que no quieren que el gobierno traspase la competencia. Bueno, con José Bolívar tuvimos una larga experiencia de lucha en el municipalismo. Él era alcalde de Loja en la década de los 90, yo era alcalde de Ambato, inclusive yo presidí la Asociación de Municipios del Ecuador y José Bolívar integraba el comité ejecutivo y luchamos
fuerte precisamente para que se acelere el proceso de descentralización. La Constitución del 2008 indudablemente consagró como competencias exclusivas de los municipios, entre otras, la del tránsito. Pero el hecho de que un municipio tenga la competencia exclusiva no significa que está obligado a recibir. Exclusiva significa ejercicio excluyendo a otros. ¿No está obligado a recibirla? No está obligado a recibirla si no se dan las condiciones. Y por eso Jaime Nebot está en lo correcto. Dada la realidad de Guayaquil, que no es la misma de otros cantones, para poder recibir esa competencia deben cumplirse algunas condiciones. Es que competencia exclusiva no significa obligación. Y más aún, el artículo 260 de la propia Constitución dice que el ejercicio exclusivo de una competencia no excluye el ejercicio concurrente de la misma competencia por otros niveles de gobierno. En definitiva, en materia de tránsito y transporte, además de la competencia municipal, el gobierno también tiene competencias y responsabilidades. No puede, por lo tanto, el gobierno decir esto se acabó, allá ustedes, porque el 260 también le vuelve corresponsable al gobierno nacional. Jaime Nebot está en lo correcto. Él, de lo que yo le he escuchado, no rehúye el que asuma su cabildo la competencia. Lo que dice es que se haga esto de manera absolutamente clara, en el tema de la tarifa, por ejemplo. Pero quiero ser aún más preciso. En Ambato, ciudad de la que fui alcalde y cuya realidad conozco, hace algún tiempo le transfirieron al municipio una parte de la competencia de tránsito, el control en la vía. Estos días entiendo que están recién transfiriéndole competencia para revisión y matriculación vehicular. De tal modo que no todos los municipios que están en el primer bloque han recibido las competencias completas como ha recibido, por ejemplo, Loja. Y en el caso de Guayaquil, hace bien el alcalde Nebot en decir, yo recibo esa competencia, la ejerzo si se cumplen las condiciones legales. Exclusividad no es sinónimo de obligatoriedad, dice Luis Fernando Torres, y cita el artículo 260 de la Constitución de la República, que dice: el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. María Caridad Vázquez, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carlos. Creo que es importante en este debate pensar justamente que en el año 2008 discutimos sobre cómo queríamos el país, un país que se administra de manera descentralizada, y yo quisiera retomar los principios de la descentralización. Primero, efectivamente, la solidaridad, la equidad territorial y pensar en todos los cantones en su conjunto. Por eso es que yo hago un llamado en el debate para pensar en el bosque y no en el árbol, es decir, estamos hablando en este caso de los 221 municipios. Y aquí dos aclaraciones puntuales, conceptuales. Tenemos dos tipos de competencias, las competencias exclusivas y las competencias concurrentes. Esta es una competencia exclusiva y es obligatoria, por supuesto. La Constitución dice que este proceso de descentralización es progresivo, es obligatorio y es definitivo, de tal manera que usted está dejando de lado ese modelo excluyente que teníamos a la carta, en donde vis a vis un alcalde, generalmente el que más poder tenía, se ponía de acuerdo con el ministro del turno y descentralizaban entre comillas. La descentralización era un papel, Carlos. No había un solo recurso. Hasta antes del 2007 nosotros averiguamos en el Ministerio de Finanzas si se había transferido alguna competencia con recursos. Cero, es decir, ni un solo recurso. En este momento es irónico que discutamos una descentralización que primero tiene una constitución clara, el COTAD que nos describe cómo es el proceso de descentralización, que hay un aporte conceptual importante justamente para no confundir qué es exclusivo, qué es concurrente, cuándo es subsidiario, etcétera. Y además de eso permite que efectivamente los ciudadanos tengan calidad en los servicios. Es decir, ¿para qué descentralizamos? Porque podría ser un debate bastante abstracto, pero finalmente descentralizamos para que los servicios lleguen con calidad, con pertinencia, porque es un derecho ciudadano. Ya vamos a hablar de la parte cualitativa de la preferencia de una competencia. Ahora sí voy donde Ramses Torres, el más bajito de la mesa, ¿no? Ramses. A ver, aquí ya hay unos contrapuntos interesantes. Luis Fernando habla de que la exclusividad no es obligatoriedad y María Caridad, en cambio, dice, es obligatorio, progresivo y definitivo. Ramses Torres. Bueno, el saludo fraterno, Carlos, lo propio para José Bolívar, María Caridad y Luis Fernando, Aguarán, de esta ciudad libérrima. Más allá del tema de exclusividad o de concurrencia, yo creo que el tema está claro. La Constitución establece las competencias exclusivas y concurrentes. Las exclusivas son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno, pero no deja de referir al artículo 114 de la Constitución la
concurrencia entre los distintos niveles de gobierno, ¿no es cierto? El tema de las concurrentes son aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno. Acá se trata de asumir la corresponsabilidad, ¿no es cierto? Este no es un tema solo de responsabilidad, sino de corresponsabilidad que hay que asumirla, pero por supuesto, cuando refiere María Caridad, el tema y en relación a la transferencia de competencias, hay que referir lo que establece el COTAJ. Y en eso el Chato conoce mucho, porque he leído, no por los años, pero he leído mucho. La descentralización. No sé qué tipo de situación fue esa, pero bueno, vamos. En la relación más cordial. La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia de competencias, en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, pero también con los respectivos talentos humanos, con los recursos financieros, materiales, tecnológicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos centralizados. Por eso yo refiero de que no solo es un nivel de responsabilidad, sino de corresponsabilidad que tienen que asumir los gobiernos autónomos centralizados y el gobierno nacional. Nosotros no la rehuimos. Y en el tema de la competencia de tránsito, María Caridad, usted conoce, Guaranda asumió la competencia de tránsito desde el 1 de septiembre. Y es obvio que al haberla asumido, asumimos la responsabilidad de fijar también las tarifas, porque el tema un poco lo que decía el Chato de inicio, es un poco el tema del régimen tarifario, o sea, de cómo ir definiendo las tarifas en atención a que eso signifique un costo político, ¿no? Yo no quisiera pensar que después del 23 de febrero, un poco el tema de direccionar probablemente... pero ese costo político, hay que asumirlo, pues, Carlos. Ya, pero a eso voy. El tema es quién, tú hablas de corresponsabilidad, ¿quién lo asume? Porque el tema es, los municipios que han asumido la competencia también están asumiendo ese costo político. La fijación de las tarifas de transporte urbano y taxis convencionales es competencia de los gobiernos autónomos centralizados. En eso hay que estar claros, ¿no es cierto? Hay que asumirlas, pero por supuesto... Pero está leyendo el artículo 6. Estoy leyendo el artículo 6 de la resolución, efectivamente. Pero hay un tema, el tema subsidiar, el tema de los subsidios, que ha venido siendo si se quiere, una política, si no de Estado, gubernamental. O sea, los subsidios vienen siendo un incentivo que desde el gobierno fueron planteados desde el inicio de la administración del gobierno. Los subsidios fueron un incentivo, voy del Chato, gracias Ramsey, igual van a tener oportunidad de conversar todos el tema. A propósito, ya se abren nuestras líneas telefónicas para que nos llamen también, opinen, pregunten y también nos envíen sus mensajes a través del Twitter, @rabascalcarlos, o a través de la dirección del canal que ya estará en pantalla. ¿Los subsidios son un incentivo o los subsidios fueron una protección a una realidad que no se quiso asumir? Yo diría que los subsidios son una anomalía, porque en la economía las cosas tienen que funcionar normalmente, pues. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora los municipios? Ya se han eliminado los subsidios estos, se dieron hasta el mes de marzo, fue o abril, ¿no? Hasta el mes de marzo. De marzo. Ya no tienen los subsidios. En tránsito. ¿Qué no? En tránsito. Pero el presidente acaba de decir... ¿Qué nos toca? De que se mantienen los subsidios. Bueno. Estamos hablando de... Bueno, Okay. Pero es un aspecto específico. De gasolina. Bueno, claro, por ejemplo, hay la chatarrización, hay un poco de cosas. Okay. Entonces, estamos hablando del transporte Son una público. anomalía que se produce cuando el Estado trata de estimular determinadas actividades en el afán regulador, redistribuidor y promotor que el Estado debe cumplir. Pero económicamente hablando son una anomalía. Porque el precio de las cosas, mi querido Carlos y mis queridos contertulios, nunca se va a señalar ni en mesas de diálogo, ni en asambleas generales, ni peor en consultas. Se entiende que todo el que vende algo ha de procurar pues vender lo que vende al mejor precio que puede. Y todo el que compra algo ha de procurar comprar lo que compra lo más barato que puede, a la mejor calidad. Permíteme replantear la pregunta y con base en el artículo 6 de la resolución que acaba de citar Ramses. Dice, la determinación de la tarifa deberá ser ajustada hasta obtener una tasa de rentabilidad del 13%. Es decir, esto sería una rentabilidad garantizada prácticamente, o el valor aproximado que se acerque más a este porcentaje, la cual es considerada por la Agencia Nacional del Tránsito como una tasa de rentabilidad adecuada para el servicio de transporte de pasajeros y se sustentará en el análisis de cada uno de los acápites anteriores con especial énfasis en los indicadores financieros que son los que miden la factibilidad. Esto significaría que si comenzamos a analizar rubro por rubro de aquella fórmula para poder determinar el costo del transporte y hay que sumar el 13% mínimo de rentabilidad, porque sería una rentabilidad garantizada, el incremento de la tarifa sería sustancial. No, no tanto.
Nosotros estamos trabajando en esto. El municipio de Loja no se ha pronunciado todavía. Bueno, cada cantón tiene una realidad distinta, ¿no? Estamos trabajando sobre esto. Los señores taxistas ya nos van a entregar los estudios de ellos, evidentemente, con sus técnicos. Los señores transportistas igual lo han hecho. Hemos pedido el auxilio de las universidades. Existe un equipo técnico trabajando. ¿Qué es lo que va a hacer el municipio? Lo que va a hacer es establecer una tarifa sustentable. Es decir, que permita cubrir los costos más una racional rentabilidad para que quien preste un servicio no solo sobreviva, pues, sino pueda vivir con dignidad, pueda ahorrar para reemplazar su equipo. Y no es cuestión de salir a tirar piedras en las calles, ni de quemar llantas, ni de llamar a una gran consulta popular, ni mesas de diálogo. Es cuestión de mojarse el poncho o la guayabera, como les decía hoy tarde en la reunión esta que tuvimos, pero hay que mojársela y la autoridad tiene que saber defender el interés público por arriba de los intereses particulares, que son legítimos, pero obviamente contrapuestos. Ok, tenemos llamada, pero que esperen un momentito la llamada porque quiero ir para ir en este orden con Luis Fernando Torres. Durante 11 años no se ha revisado la tarifa del transporte público. No se puede pedir a un sector de la economía que recurrentemente pierda plata. 12 años, 7 de los cuales han correspondido a este gobierno y 5 a otros gobiernos. ¿Por qué no se ha subido la tarifa? Por razones políticas, básicamente. Y al no subirse la tarifa, ha sido necesario un subsidio. La resolución 006 del Consejo Nacional de Competencias dice en la disposición general sexta, en el caso de que la política tarifaria incluya subsidios, como ha ocurrido, el gobierno central continuará aplicándolos en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Te paro ahí para seguir conversando del tema, Luis Fernando. En la primera parte dice, no se lo ha subido por razones de carácter política. ¿No es entonces el momento, reconociendo que no se le ha subido independientemente de cuántos años fue en este gobierno, cuántos años fue en el gobierno anterior? Entonces, ¿no es el momento de reconocer el tema? Porque no reconocer un problema es agrandarlo y sincerar entonces la tarifa. Esa decisión van a tener que tomarlas los alcaldes, los consejos y los municipios, pero bajo las premisas de la resolución 006. Si hubo subsidio, ese subsidio tiene que mantenerse. De lo que conozco, el subsidio anual ha bordeado los 45 millones de dólares, de los cuales 15 millones de dólares corresponden al subsidio del transporte gubernamental, no municipal, en la ciudad de Guayaquil. Por ello es que el alcalde de Guayaquil tiene razón cuando dice, perfecto, recibo la competencia, pero el valor del subsidio transfiéranlo íntegramente, no una parte. Hay una aclaración a la resolución 006 que me explicaba la doctora Vázquez. Esa aclaración, de lo que yo he podido leer, aparentemente complica las cosas, porque a la competencia exclusiva le convierte en obligatoria y se establece una excepción en el sentido de que, de no haber política tarifaria subsidiada, el gobierno se lava las manos, dice adiós y deja toda la responsabilidad en municipios. Bueno, vamos entonces a eso. La resolución 006 del Consejo Nacional de Competencia, en su artículo 6º, dice lo siguiente, voy donde María Caridad: corresponde al gobierno central, a través del ente rector, definir la política tarifaria al transporte terrestre, en función del cual se determinará la estructura de las tarifas de los servicios de transporte terrestre de acuerdo con los costos reales de operación. En el caso de que la política tarifaria incluya subsidios, el gobierno central continuará aplicándolos en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales. María Caridad Vázquez. Así es, en el caso de que el gobierno nacional incluya esto dentro de su política, entendiendo que en un momento dado el gobierno nacional estaba asumiendo esta competencia, pero quien asume en este momento son los municipios. Hay una resolución aclaratoria del Consejo Nacional de Competencias. Del 22 de septiembre. Así es, en donde en el artículo 4 se dice, para el cumplimiento efectivo de la disposición sexta de la cual estamos hablando, se aclara que no es obligación del gobierno central incluir subsidios en la política ni en la estructura tarifaria. Por lo tanto, lo estipulado en dicha resolución sobre subsidios únicamente es aplicable en el caso de que exista una política o una estructura tarifaria que justamente lo incluya. Digamos, es una resolución, y hay una resolución última de la Agencia Nacional de Tránsito, Carlos,
que es la 122, después de la 100 que usted está refiriéndose, aprobada el 3 de octubre, en donde ya no se habla de este margen de utilidad y en donde se deja claro que la definición del nivel de rentabilidad se podrá ajustar al modelo de gestión de cada municipio, de tal manera que este será un debate que se tenga con los transportistas. O sea, ¿se elimina el límite de esa rentabilidad que digo yo garantizada? Así es. Quedémonos ahí un momento para atender las llamadas telefónicas y regresamos con este punto que para mí es tremendamente importante. Si me dicen... Pedro León de Guayaquil. Don Pedro León, muy buenas noches, lo escuchamos. Por favor, sea concreto. Muchísimas gracias por la oportunidad y a los presentes. Solo para informarles que los ciudadanos de Guayaquil, luego de una reunión en la Defensoría del Pueblo con asociaciones y grupos sociales, hemos solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo, la abogada María José Fernández Bravo, que tiene a su cargo la competencia de la defensa de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, para que con grupos sociales participemos como nos manda la Constitución. Lamentablemente en este tema se ha politizado. El señor alcalde ha llamado a una consulta popular, recordemos, él la está solicitando. Y puede hacerla o no, nosotros hemos dicho que apoyaremos la consulta popular siempre y cuando se permitan las preguntas de los ciudadanos directamente, porque esto también incluye a la Metrovía. Eso es para informarles y por favor a la señora. Gracias Pedro León. Voy donde Ramses Torres con este tema de la aclaración del 22 de septiembre que acaba de darnos a conocer María Caridad Vázquez y adicionalmente la resolución 122 de la Agencia Nacional de Tránsito, donde elimina la rentabilidad garantizada. Pero ahí se nos estaría presentando un inconveniente. De pronto estaríamos resolviendo el problema municipal, pero no el problema con los transportistas. No, es que precisamente ese es el problema que se ha generado. O sea, el tema va más allá de que si hay una competencia concurrente o exclusiva. Pero yo quiero regresar al artículo 260 de la Constitución, que establece que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluye, y el chato se sonríe, no excluye el ejercicio concurrente de la gestión de prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. Por eso yo reitero, el tema de la corresponsabilidad es importante. O sea, más allá de lo político, porque lamentablemente los temas se han politizado, y coincido con el amigo que nos ha llamado. Este no es un tema de politizar hechos concretos y legales, fundamentalmente. Y además legales. Pero por supuesto, además legales. Pero tampoco, el tema del subsidio es un tema que tiene que quedar claro. Pero no se podría subsidiar lo privado. También está atado al tema de la tarifa. A ver, ¿por qué me causa gracia esto? ¿Por qué te causa gracia, Chato? Porque es muy simple, aquí hay un juego de palabras. La Constitución de Montecristi yo creo que tiene que ser reformada. Tiene que ser reformada y a fondo. ¿En qué parte? Porque es un poco la Constitución de sí pero no, no pero sí. O sea, es ambigua. Claro, en la mañana recibían a los transportistas, en la placita esa que había en el pueblito de Montecristi, entonces les ofrecían todos a los transportistas. A la tarde llegaban los transportados, también les ofrecían todos los transportados. Entonces ambas cosas tenían que ir ahí, ¿no? Entonces yo he encontrado, porque me ha tocado analizar esto, que es un sí pero no, no pero sí, ¿no? Entonces, competencia exclusiva. Para los que conocen castellano, y creo que todos nosotros aquí conocemos, la palabra exclusiva sabemos lo que significa. ¿Podrá algo exclusivo ser concurrente a la vez? Si esto es negro, ¿podrá ser blanco a la vez? Puede ser plomo. Pero entonces definamos. A ver, si hay punto de orden, vamos a donde Ramses para luego ir al resto de los panelistas. Debemos, María Caridad, ser respetuosos de la norma constitucional. O sea, si está en blanco... Lamentablemente al país se le ha puesto en blanco y negro. No hay la gama de grises. El Ecuador es multicolor. Bueno, entonces, yo no sé si es blanco o negro el Chato. No sé, yo le veo medio mestizo. Cholo, pues cholo. Cholo mestizo. Cholo carajo, diría yo. Pero por supuesto, acá estamos para defender el Estado unitario, de la unidad en la diversidad, plurinacional, por supuesto. Entonces, no está en justificar si la Constitución está o no a la medida. Pero no escapa tu elevado criterio, Ramsés, que lo que el país necesita a gritos es que se determine con claridad, con sencillez. ¿A quién le corresponde hacer qué? Pero el punto, el punto del Chato es interesante, independientemente, y lo pongo en la mesa para debatirlo, y voy de Luis Fernando Torres. No me olvido de David Cobos de Cotacachi, le ruego que por favor me espere. Dice, a ver, ¿qué entendemos por exclusividad? Dice, exclusividad es algo que debo hacerlo yo si tengo la exclusividad, no lo puede hacer nadie más. Entonces, hay algo, entra en una definición o de un ámbito de acción exclusiva de alguien. Luis Fernando Torres.
Así es, pero el artículo 260 de la propia Constitución establece que a pesar de que la competencia sea exclusiva, existe un nivel de concurrencia. De tal manera que, Chato, ¿qué hacemos con el artículo 260 de la Constitución? Artículo 260, con base a lo que dice Luis Fernando Torres, aquello que tú dices sí y no. Claro, exacto. Ya tú planteas la reforma de la Constitución. Y de estos yo te puedo mostrar un montón. Pero tú planteas la reforma de la Constitución en este artículo. En muchos. Vamos a María Caridad Vázquez y tengo que ir... Perdón. Mira, solo una cosa. Los dos artículos tienen que leerse de manera armónica. Y ello supone que en materia de tránsito y transporte los municipios ejercen su competencia, pero no puede el gobierno lavarse las manos. Y de hecho no se lava, porque existe un Consejo Nacional de Competencias integrado por representantes de los gobiernos seccionales y del presidente de la República que dicta resoluciones sobre el tema. De tal manera que el Estado, el gobierno nacional, se encuentra involucrado. Okay. Vamos de María Caridad Vázquez para terminar esta ronda e ir donde David Cobos. Creo que hay un juego de palabras y una confusión innecesaria. Primero es importante aclarar qué significa corresponsabilidad. Corresponsabilidad significa que en cada nivel de gobierno yo hago lo que a mí me corresponde. Esta Constitución y el COTADE es muy claro. Cuando nosotros hablamos de competencia, y yo quisiera ahí detenerme, la competencia tiene 5 facultades. La primera es la rectoría de la política. Eso lo hace el gobierno central. Luego tiene la planificación, que lo hace el gobierno local, la regulación, el control y la gestión. Es decir, en estas 5 facultades hay una corresponsabilidad. La primera, la rectoría de la política pública, el gobierno central no la deja de hacer. Por eso es que tiene un plan nacional de desarrollo, un plan de movilidad, una política tarifaria, una estructura, una metodología, etcétera. Ahí está la corresponsabilidad. Pero la corresponsabilidad no es asumir la competencia del municipio, es decir, no le demos esa lectura un poco más politiquera, sino seamos más serios en el debate. Estamos hablando de conceptos distintos. Y cuando hablamos de concurrencia, estamos hablando de una competencia distinta. Por ejemplo, la competencia ambiental sí es concurrente, porque el gobierno central tiene unas funciones, el gobierno provincial otra, el cantonal otra y el parroquial otra. Ahí sí es concurrente, pero las exclusivas es que el gobierno local, en este caso el municipio, lo hace con corresponsabilidad del gobierno central. Claro que sí, porque el gobierno central nunca deja de ser rector de la política. Pero María Caridad Vázquez, pero lo que está diciendo Luis Fernando Torres, lo que dice es, la corresponsabilidad no está en asumir la competencia, sino la corresponsabilidad estaría en asumir el subsidio. Pero entonces ahí estamos cogiendo solamente una parte de la competencia, esas competencias a la carta. Decimos que la competencia tiene dentro de sí 5 facultades. Antes podíamos escoger, por ejemplo, solamente la matriculación, pero no la fijación de tarifas, es decir, la carne, pero no el hueso. Estamos hablando que ahora la competencia viene en paquete, por lo tanto tenemos que efectuar el 100% de la competencia. Señores, tenemos un bloque, momentito, señores, tenemos un bloque y regreso. Déjenme atender a David Cobes de Cotacachi, por favor. Después el señor... Si se lanzan algo nacional, no va a votar por ustedes, David Cobo. David Cobo de Cotacachi, muy buenas noches. Te escuchamos, David. Por favor, súper concreto. Sí, muchas gracias. Solo manifiesto un detalle. Si históricamente esto fue manejado políticamente, la verbalización gubernamental que hace la señora de competencias y el señor Castillo no es más que verbalización. Porque lo otro, si eso fue manejado políticamente, se nota cuando sencillamente se hizo el subsidio por manejo político. ¿Y por qué no transfieren la cantidad que corresponda para que siga existiendo el subsidio y ya no se maneje políticamente? No se note que hay un manejo, que ahora sí se lanza la pelotita al señor Nebot. Y ojo que yo no soy social cristiano. Todo el país que ya sabe que yo soy de izquierda democrática. Pero la justicia, lo honesto, siempre supo todo el país. Gracias, David. Gracias, David. Queda clara la oposición. ¿Has calentado la mesa o la has recalentado a tal punto que en las copas de agua está saliendo burbuja? Luego de la pausa, les doy la palabra para los correspondientes puntos de orden de Ramses, Luis Fernando, el Chato y la propia María Caridad. Venimos de inmediato y sigan en la sintonía de Ecuador TV, Pulso Político. ¿Qué tan grave podía ser? Le pedí a Dios que tomáramos la decisión correcta. Con suerte no me llevarían a la cárcel. Me contrataron por 10 meses para enseñar en China.
por lo que un amigo me recomendó que saliera a ver a los elefantes en su hábitat natural. Esa fue la última comunicación que tuve con él. Sobreviví. Todos los miércoles, 20:15. Por Ecuador TV. Me gusta. Bueno, el día de hoy tenemos a Rocío Gómez, una joven quito. Primer encuentro nacional Robert Mood Guaranda 2014. La Asociación de Scouts del Ecuador y el Distrito Scout Bolívar organizan y reciben por primera vez del territorio guarandeño a los mensajeros de la paz, los Rovers del Ecuador. Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, Guaranda será la sede de este encuentro nacional de emprendimiento, aventura y servicio a la comunidad. Ven y sé parte de este encuentro. Será una experiencia inolvidable. ¿Sabes qué es lo bacán de tener de 18 a 22 años de edad? Gritar a todo el mundo que ya no eres un niño. Mostrar tu cédula de identidad y decir, soy mayor de edad. Decidir qué carrera estudiarás. Empezar a comportarte como adulto. Planear un mochileo a alguna parte con tus amigos. Pensar, ¿qué harás en el futuro? Pero lo más bacán de tener de 18 a 22 años de edad es que puedes ingresar al servicio militar. Joven ecuatoriano, te invitamos al acuartelamiento, segunda llamada, el sábado 25 de octubre de 2014, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Recuerda, el servicio militar tiene una duración de 6 meses. ¿Competencia exclusiva es igual a obligatoriedad? Bueno, aquí hay un gran debate en esta mesa, pero por cierto, antes de darle la palabra a cada uno de ustedes para que tengan su respectivo punto de orden que me pidieron en el bloque anterior, quiero agregarle algo a la conversación que el Chato Castillo lo viene diciendo desde hace mucho tiempo y lo tiene publicado en sus libros, por cierto, de desarrollo territorial. Sin cambio de la matriz territorial, no hay cambio posible en la matriz productiva. Esto es una gran verdad. Entonces, esto es clave para el desarrollo territorial, evidentemente, para generar oportunidades de desarrollo de nuestra gente. Ramsés Torres. Bueno, de ahí que probablemente se haga necesaria la reforma de la Constitución que está planteando el Chato, ¿no? Pero en todo caso, al famoso artículo en el tema de la corresponsabilidad. A ver, María Caridad, el tema de la corresponsabilidad implica recursos. El artículo 107 del Código Orgánico de Desarrollo Territorial establece la transferencia de competencias que irá acompañada de los talentos humanos, de los recursos financieros, materiales y tecnológicos correspondientes, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los que destine el gobierno central para el ejercicio de dichas competencias. Entonces, este es un tema de corresponsabilidad, o sea, para no ahondar ni caer en el lirismo, ¿no? Porque a veces hay que ser mucho más pragmáticos. Y a rato siento de que mi contertulio está siendo un poco más lírico que pragmático. A ver. Bueno, eso fue una alusión personal. ¿A Luis Fernando o no, a mi persona? Dicen que al que le chante el guante... Al que le caiga el guante, al poeta Lojano. Al poeta Lojano. Haga usted, no se me haga loco, es a usted. Bueno, a propósito de poesía, hay que ser claros, pues, nítidos en las expresiones. Es decir, si algo es exclusivo, como decía María Caridad, es obvio que esa competencia exclusiva es obligatoria. Porque si no fuese obligatoria, entonces quedaríamos en un vacío de que algo existe y no existe a la vez. El tema es qué pesa más, el artículo 264 o el artículo 260. Es que de esas cosas nos vamos a encontrar en cantidades aquí en la Constitución. ¿Quién lo resuelve? Yo entonces, creo, ¿la Corte Constitucional? como les decía, mira, mi querido Carlos, al propio alcalde Nebot, le mandé yo una cartita a todos los alcaldes cuando yo era presidente nacional de la AME, de fecha 29 de agosto del 2001, que les decía textualmente lo siguiente: las posibilidades de que el municipalismo ecuatoriano pueda impulsar y liderar el proceso de descentralización radican precisamente en la capacidad de los municipios y en el liderazgo de sus respectivos alcaldes para asumir las competencias que de conformidad con la ley les son exclusivas. Recurro a usted con esta comunicación para sugerirle que es preciso que asuma, y más acá le digo, de igual manera en materia de planificación, regulación y control de tránsito, defensa, contra incendios, control ambiental, protección social, es necesario que cada municipio decida gestionar y asumir estas facultades. Okay. Ahora, yo le puedo decir al gobierno,
mándeme el dinero para asumir la competencia. Bonita forma de decir, de dejarle en manos del gobierno el florón. Y entonces, si no hay el dinero, yo no asumo la ¿Cuál va a competencia. ser la posición de la alcaldía del municipio de Loja en relación a los subsidios? Ha sido muy clara. Yo considero que los subsidios son medidas que toma el gobierno central para, dentro de sus competencias, a mojar el poncho, lo que me para quieres decir. proteger. Gracias, Chato. Se me va el tiempo, Chato. Y tengo a Marcelo Cabrera ya en la línea, pero voy a terminar esta ronda con Luis Fernando Torres y después con María Caridad Vázquez. Bueno, yo recuerdo que después de esa carta del Chato, 2001, ¿no? Que le envió al alcalde Nebot, te reuniste, Chato, en Guayaquil con Jaime Nebot y otros alcaldes para abordar estos temas. Entonces, entiendo que no solamente le llegó la carta, sino la expresión verbal de José Bolívar. Que no quería asumir educación porque era meterse en líos con la UNE. Bueno, y que siga nomás eso. Vamos al otro tema. La disposición general sexta. La doctora nos ha aclarado el tema. ¿Qué dice la sexta? Que la política tarifaria en materia de transporte debe fijarla el gobierno nacional. La política tarifaria, no la tarifa. Sí, claro. ¿Dónde está la política tarifaria? ¿En qué queda? ¿Ha sido derogada esta norma? ¿Sigue en vigencia? Si está en vigencia, el gobierno tiene esa responsabilidad y no puede eludirla. María Caridad Vázquez, su turno, antes de ir de Marcelo. Bueno, quisiera primero contestar lo de Ramses, ¿no? Es decir, parece que no se hubieran entregado recursos, pero lo que se ha hecho ha sido histórico. Solamente para la competencia de tránsito y transporte se han entregado 142 millones de dólares. Y como les decía, antes del 2007, cero. Solamente para la competencia de tránsito. No estamos hablando de riego, que son otros 60 millones de dólares, y estamos hablando entonces que el gobierno central está cumpliendo con lo que dice la Constitución. Además de eso, se han capacitado a más de 4.600 técnicos en tránsito y transporte, incluidas también autoridades, y tenemos una guía metodológica que desde el año 2002 se entrega a todos los municipios y se les da toda la explicación. En este momento estamos con las universidades yendo a abrir 2 carreras técnicas, la una de la competencia de riego y la otra de la competencia de tránsito y transporte. Es decir, aparte de los recursos que obviamente son importantes y que se han entregado dentro de una fórmula equitativa, en una comisión de costeo, hay un acompañamiento para institucionalizar este tema. Gracias, María Caridad Vázquez. No se me alteren, que van a tener todavía derecho al uso de la palabra. Vamos donde Marcelo Cabrera. Marcelo, querido, buenas noches. Marcelo. Buenas noches, Carlos. Un gusto enorme en saludarle. Gracias. Un saludo muy afectuoso a todos los que están en el panel de hoy en su canal, Carlos. Gracias, Marcelo. Bueno, aquí estamos debatiendo sobre si las competencias de tránsito y transporte exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados significan obligatoriedad. ¿Cuál es tu opinión, Marcelo? Bueno, mira, Carlos, yo más allá de la terminología utilizada, nosotros desde el Consejo Cantonal hemos revisado y asumido la competencia de una manera absolutamente responsable. Yo te debo decir y debo mencionar al país que pues en el caso de los taxis, por ejemplo, ya nosotros definimos la tarifa para la nueva tarifa para los taxis que entró en vigencia, desde luego, desde hace 2 o 3 semanas. Hemos mantenido ya 3 reuniones con los transportistas urbanos y estamos iniciando todo un proceso con la finalidad de dar cumplimiento a la ley. Yo reitero, aparte de la terminología utilizada, nosotros estamos dando cumplimiento a la ley, Carlos. Marcelo, una pregunta. Antes de asumir las competencias, el tema de las tarifas de transporte en Cuenca, donde tú eres alcalde, evidentemente, ¿tenían algún tipo de subsidio y a cuánto ascendían? Bueno, mira, Carlos, hay un subsidio que el gobierno entregaba hasta diciembre del año 2013 de $600 por unidad. Si tú lo multiplicas por 475 buses, implica un subsidio aproximadamente de $3.400.000 al año. ¿Cómo está financiando eso, Marcelo? ¿Perdón? ¿Cómo estás financiando aquello? Mira, Carlos, estamos en este momento en el estudio de la tarifa, porque yo debo puntualizar claramente que de una manera lamentable, y eso no solamente sucede en Cuenca, sucede en otras ciudades también, no hay un sistema de ayuda a la explotación.
Eso significa que no tenemos datos reales desde la municipalidad de cuál es el volumen de viajes diarios que existen en la ciudad. Tenemos únicamente en la información de los transportistas. Ellos nos dicen que existen 420,000 viajes diarios en la ciudad de Cuenca, lo cual tendremos que asumir inicialmente hasta que mediante estudios técnicos determinemos el real volumen de los viajes diarios. Nosotros hemos hecho una ponderación rapidísima y desde luego pues habrá que mirar con otros componentes también que tienen que ver inclusive con la construcción del tranvía en Cuenca. Gracias, Marcelo, un abrazo y saludos a la ciudad de Cuenca, a los hermanos cuencanos y realmente a toda la provincia. Gracias, Carlos, muy gentil por la oportunidad. Cómo no, ya nos hemos de ver personalmente, te debo una visita a Cuenca. Bueno, señores, pasemos a otro tema. El tema de la consulta popular, ¿es legítima? ¿Es constitucional? ¿Qué se debe preguntar? Chato. A mí me parece bastante chistoso el tema ese de que se quiera señalar tarifas por consulta popular. Porque entonces habría que hacer una consulta popular para señalar el precio de la leche. Habría que hacer una consulta popular o unas mesas de diálogo, dicen también en Quito, ¿no? Unas mesas de diálogo para señalar el precio del pan. No, mi estimado amigo, no nos tomemos del pelo tan feo. Aquí tiene que haber, obviamente, una aportación de información técnica de parte de todos los interesados, pero hay una autoridad que recibe esa información, la evalúa y que se moja el poncho, la guayabera o las plumas y toma la decisión. ¿No es legítimo y no es legal a tu criterio la consulta popular? Ya, en relación a este tema, ¿no? En relación a este tema. Consulta popular está muy bien. Consultar que ha de ser malo, pues es muy bueno. Pero no me vengan a querer tomar del pelo diciéndome que la tarifa de los transportes tiene que señalarse a través de consulta popular. Fernando Torres cambió el orden. Para ver si se encuentran, digo, ¿no? Parece que Chato ya no ve las noticias. Y yo no he escuchado al alcalde de Guayaquil que va a hacer una consulta, él, sobre las tarifas. ¿Y no sobre qué? Le he escuchado al alcalde de Guayaquil que él no va a hacer la consulta, sino los ciudadanos sobre la utilización de los dineros del presupuesto. Sobre en otras palabras, sobre el tema del subsidio, que es distinto al tema de la tarifa, cuánto quieren pagar. De tal manera que es una consulta viable, legítima. Si yo fuera alcalde de mi ciudad y estuviera en las circunstancias en las que está Jaime Nebot, haría una consulta popular. Pero es obvio que te van a decir que no quieren que se levanten los subsidios. Eso es obvio. Pero el presidente de la República ha sido sensible al tema de la consulta y por eso en la sabatina dijo, que hagan la consulta. Es que tienen que respetar, pues, el criterio del pueblo. Una cosa es hacer consultas sobre temas absurdos e imposibles. ¿Qué tarifa quiere que le pongan? No, no, no. La consulta va por otro lado. O sea, queda claro entonces que, claro. Tú dices que el alcalde no va a consultar es si asume o no asume el subsidio del municipio de Guayaquil. No él, sino la ciudadanía. Estoy hablando del municipio. Pues. Claro, eso tiene que ver con la ciudadanía. Pero el municipio es la ciudadanía. Sobre utilización de recursos. María Caridad Vázquez. Bueno, tendrá que calificarse la pertinencia y la constitucionalidad de la pregunta en la Corte Constitucional, es decir, ¿qué es lo que se va a preguntar? Yo considero que la voluntad política y la responsabilidad política la pueden asumir directamente los alcaldes sin consulta. Recordemos que ya 109 municipios están fijando tarifas en el territorio nacional. Recordemos también que la metodología de la ANT permite movernos, digamos, con unos conceptos claros sobre cómo fijar unas tarifas. La Universidad de Cuenca mismo en la ciudad emitió un informe que fue acogido por el Consejo Cantonal de Cuenca y fijó la tarifa. Ahora, pero hay ciertas falencias, como dice Marcelo Cabrera, ¿no? Dice, no hay estadística como para determinar el número de la cantidad de viajes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo poder determinar a ciencia cierta el tema? Bueno, estaríamos confiando en la palabra de unos. Esto es una responsabilidad del propio municipio, es decir, no nos olvidemos que el tema de transporte está dentro de una competencia mucho más amplia que es la movilidad. Cuando uno revisa los planes de ordenamiento territorial de los municipios, encuentra todo un capítulo de movilidad. No solamente es el transporte público, es el privado, son los peatones, son los ciclistas, son las personas con discapacidad. Por lo tanto, pensemos el tema integralmente. Estoy reduciendo el tiempo de intervención porque ya me quedan pocos minutos. Ramses. A ver, hemos hablado de todo menos de los ciudadanos, los mandantes. Nosotros no somos sino los mandatarios. Los mandantes son los ciudadanos y las ciudadanas. Y nosotros tenemos que actuar con responsabilidad en defensa de
los ciudadanos, del bolsillo de los ciudadanos, de los ecuatorianos y las ecuatorianas, ¿no es cierto? Entonces este no es un tema así muy trivial, muy ligerito, es un tema realmente profundo, ¿no? Somos mandatarios y no mandantes, los mandantes son los ciudadanos y las ciudadanas. Yo creo que es importante entender de que son deberes primordiales del Estado que hay que fortalecer la unidad nacional. En el tema de la consulta, de ser necesaria y viable, pero por supuesto, pues hay que consultarle al mandante de ser el caso, ¿no es cierto? ¿Y por qué no consultarle al mandante en atención a temas de interés ciudadano? ¿No es cierto? Pero ese es un tema que lo resolverá quien plantea la iniciativa de la consulta. Nosotros estamos claros. La fijación de las tarifas del transporte en Guaranda serán asumidas con responsabilidad por el gobierno autónomo centralizado del Cantón Guaranda. O sea, acá no hay un tema de consulta. Será un tema de análisis y de diálogo permanente con los transportistas para asumir con responsabilidad. Con esas mesas de diálogo que el Chato dice irónicamente. No, la relación directa con los transportistas, más allá de que si se trata de fijar el precio del pago de la leche. De los ciudadanos también, Ese es un tema en defensa de los ciudadanos. Pero de esas mesas de diálogo tienen que estar los ciudadanos. Pero ahora, vamos a lo siguiente. Aquí, y ahorita voy a donde María Caridad, salto el orden de nuevo, porque aquí el tema también es timing, es decir, tiempo y oportunidad en el tiempo. Es decir, hay un plazo que hay que respetar de acuerdo a las leyes, normas, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la propuesta de la consulta, pero la propuesta de la consulta va a tomar un tiempo, recoger firmas, calificar las preguntas, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, ¿qué es lo que va a hacer el Consejo Nacional de Competencia? Porque el Consejo Nacional de Competencia dice lo siguiente en el artículo 268, perdón, en la Constitución de la República, artículo 268 dice: la ley determinará los casos excepcionales, el procedimiento y la forma de control en los que por omisión o deficiente ejecución de una competencia se podrá intervenir en la gestión del gobierno autónomo descentralizado en esa competencia de forma temporal, subsidiaria, hasta que se supere la causa que motivó la intervención. Intervenir. Y el numeral 5 del artículo 269 dice resolver, como parte de la competencia del Consejo Nacional de Competencia, resolver en sede administrativa los conflictos de competencia que surjan entre los distintos niveles de gobierno de acuerdo con los principios de subsidiariedad y competencia sin perjuicio de la acción ante la Corte Constitucional. ¿Por cuál vía se va a ir el Consejo Nacional de Competencia? Guayaquil está fuera de todo plazo, es el municipio que más prórrogas ha tenido. Y lo extraño es que ejecuta todo el resto de las facultades, es decir, está planificando, está regulando, está haciendo la gestión, está haciendo el control, todo menos el tema de títulos habilitantes y la fijación de la tarifa. Si el plazo expiró, es decir, ¿cuál va a ser la posición del Consejo? Está ejecutando ya la competencia. Existen varios mecanismos. Lo que usted señala es real, la intervención. ¿Pero qué va a hacer el CNC ha intervenido ya en otros casos, por ejemplo, en Machala, en Pasaje, por la competencia de agua potable, para que el servicio mejore con calidad. ¿El Consejo Nacional de Competencia del municipio no de ha discutido eso el Pleno del CNC. ¿Va a consultar a la Corte Constitucional? Yo no podría todavía manifestar lo que el CNC no ha definido. Sin embargo, es, digamos, una herramienta que se puede hacer, pero que es temporal, ojo, Carlos, porque no es que el gobierno central le quita la competencia. El gobierno central temporalmente asume hasta que el municipio esté preparado. Es decir, siempre va a seguir siendo una competencia del gobierno municipal. Luis Fernando Torres. Bueno, ¿qué pasa con la política tarifaria que según la disposición general sexta de la resolución 006 es obligación del gobierno nacional? De ello, pues, no nos ha comentado la doctora y sería interesante que lo... Hablando de bueno, ya que le estás planteando la pregunta, sí, pero podría desarrollar para... Sí, por favor. Ese es un tema, ¿no? El de la política tarifaria. 2, en Guayaquil el tema básicamente, tal como lo ha planteado de manera tan clara el abogado Nebot, tiene que ver con el subsidio. Faltan 15 millones de dólares. El gobierno, según la disposición... Según la disposición general sexta, el gobierno tiene la obligación de trasladar esos recursos. De tal modo que hay soluciones. Y yo veo que en el horizonte aparecerán las soluciones, porque el municipio de Guayaquil no rehuye, pero exige que se cumpla con lo que dice la propia resolución. Gracias, Fernando Torres. Ante la pregunta, y tengo que darle la palabra a María Caridad Vázquez, ante la pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la política tarifaria? María Caridad Vázquez, y voy donde el Chato. Bueno, existen 112 políticas en el plan de movilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero digamos, en torno a la tarifa, aquí está la resolución número 122, aprobada el 3 de octubre. Esta es la política tarifaria en donde nos dice con claridad cuáles son los componentes que hay que calcular efectivamente, que entendemos, por ejemplo, por el costo operativo, que entendemos por el... Hay una política y hay una fórmula, por llamarla de alguna manera. Ok, vamos donde el Chato Castillo. Me quedan 3 minutos, así que por favor vayan abreviando. Carlos, es claro el asunto. Si alguien le quiere dar largas al asunto, encuentra formas de darle largas.
Y la definición de lo que somos es solamente lo que hacemos. Evidentemente el subsidio es uno de los elementos que entra a formar parte del cálculo de una tarifa. El presidente lo ha dicho, hay algunos subsidios que se sostienen. Ahí está el tema de la chatarrización, está el tema del combustible. Son pues medidas que el gobierno toma para efecto de promover determinados sectores, regular determinados sectores. Se ha eliminado el subsidio que tenían de $600 desde el mes de marzo, me parece, ¿no es cierto? Entonces, no hay el subsidio. Si no hay ese subsidio de los $600, quiere decir que los elementos que entran en juego para calcular la tarifa son otros menos ese que ya no existe. Pero la tarifa tiene que señalarse, porque a la final no podemos dejar para las calendas griegas estas decisiones. Somos nosotros autoridades que debemos asumir nuestra responsabilidad. Somos autoridades que debemos asumir nuestra responsabilidad, dice el Chato, y también hablaban de una corresponsabilidad. Pero en una corresponsabilidad de forma integral, el gobierno está asumiendo, si no me equivoco, 4.500 millones de subsidio en combustible. Ramses Torres, ¿no es el momento de racionalizar el tema? Pero por supuesto que hay que racionalizar. Hay que ser responsable incluso con los recursos del Estado, pero yo quiero parafrasearle al señor presidente de la República. Él ha dicho de que más son las coincidencias que nos unen, a ninguna diferencia posible que nos pueda separar. Yo creo que aquí hemos coincidido en que el diálogo es la mejor alternativa de solución, que nuestras diferencias sean respetadas. Pero por supuesto, en función de las coincidencias podemos llegar a acuerdos. Todas y todos somos Ecuador. Y hay que trabajar de manera coordinada y articulada con los gobiernos autónomos centralizados que somos parte del Estado. Yo creo que en esas circunstancias es un mensaje de unidad en la diversidad, pero que sea una unidad, Carlos, gracias, pragmática y no lírica. Gracias. Conclusiones, 30 segundos cada uno, y aquí tengo que ser radical. María Caridad Vázquez. Bueno, creo que regresando al principio del debate, debemos recoger los principios de la descentralización, equidad en el territorio, que el poder llegue a los municipios más pequeñitos, que efectivamente ellos puedan tomar las decisiones, que tengan la competencia en su conjunto y podamos eliminar estas Gracias. Nunca más un país de 2 cantones, sino un país que efectivamente pueda respetar el territorio. Es que lamentablemente el país tuvo muchos cantones por la irresponsabilidad política del pasado. Luis Fernando Torres. Bueno, transferencia de competencias desde el gobierno central a los municipios con recursos, no lavándose las manos y trasladando responsabilidades sin recursos. Luis Fernando Torres, muchas gracias. Mi querido Chato. Una formita de evitar la descentralización ha sido siempre esa. Transfiérame las competencias con recursos. Y el gobierno central dice, no transfiero los recursos, y entonces ahí se queda la descentralización. La descentralización es una gran tarea nacional que debemos asumirla. Todos, gobierno nacional y gobiernos seccionales, porque si no hay equidad territorial, querido amigo, no hay equidad económico-social posible. Y no hay desarrollo productivo. Y no hay tampoco desarrollo productivo. Descentralización sin desconcentración, la ecuación queda imperfecta. Imperfecta, así es. Ramses Torres, querido Ramses. Bueno, el país no está en blanco y negro. Yo creo que lo importante es promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomía y descentralización, asumiendo con responsabilidad los retos que nos corresponde en función de ese voto de confianza de las y los ecuatorianos. Gracias, Ramses, aunque el libro Apocalipsis dice o eres frío o eres caliente, no hay espacio. Hay una gama de grises ahí. El Ecuador es multicolor. O eres de la derecha o de la izquierda vos, no bueno, vos. Somos plurinacional también. Bueno, amigos televidentes, quiero compartir con ustedes algunos tweets, algunos mensajes que nos han llegado por redes sociales. Fernando Barona dice, sí, pero con los recursos necesarios, ganas de trabajar por la ciudad, sin revanchismo político y solucionando problemas. Guillermo dice, están obligados porque así lo estipula la Constitución. Alcalde que no se siente capaz, los ciudadanos deben pedir revocatoria. Jaime Valles dice, los alcaldes conocen la realidad de su ciudad, es correcto que asuman la competencia, gobierno debe dar directrices generales. Joanip Manzano dice, es obligatorio, y lo escribe con mayúscula, lo manda nuestra Carta Magna 2008 con absoluta claridad, pero los nefastos alcaldes de oposición no entienden. Juan Benalcázar dice, claro que sí, Cuenca asumió la regulación hace 12 años y ahora por fin se tiene el control. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de Pulso Político. Luis Fernando Torres, muchas gracias. María Caridad Vázquez, gracias. Chato Castillo, gracias, porque sé que ha venido corriendo desde Cuenca. Ramses, muchas gracias. Y amigos televidentes, sobre todo, este debate debe continuar en cada una de las ciudades, en cada uno de los cantones, en cada uno de sus hogares, en cada espacio público, porque en definitiva, quien marca el ritmo de una nación
son ustedes, los ciudadanos, la sociedad. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Diálogo con café. Mesa de Diálogo con Café. Yo los espero el próximo martes. Un buen café, ¿eh? Brigadas médicas en donde se brindará atención en medicina general, ginecología, traumatología, con entrega gratuita de lentes, audífonos y medicina. No te olvides que te estaremos esperando este lunes 6 de octubre en la unidad educativa 7 de mayo de Rodeo Pamba. Martes 7 de octubre en los Altos del Mercado 10 de noviembre por el acceso al patio de comidas. Miércoles 8 de octubre, Parroquia Simiatu, Casa de la Fundación Runa Kunapag, Yachana Huasi. Jueves 9 de octubre, Parroquia Salinas en la Casa Comunal. Viernes 10, sábado 11 en San Luis de Pambil en la Casa del Campesinado. Esta atención será totalmente gratuita. Esta es una invitación de la Alcaldía del Cantón Guaranda y el Patronato Municipal de Desarrollo Social.